las unidades sirven para definir magnitudes. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Nada más que eso. Lo que pasa es que la definición es muy grosa. Todo lo que se puede medir. Es una definición muy grande. Es una definición pero muy importante. Entonces, magnitudes son distancia, fuerza, velocidad, aceleración. Pero cada una de esas tiene una unidad de medida. Habíamos conversado y habíamos dicho que las unidades de medida podían pertenecer a distintos sistemas de medición y entonces existían lo que se llamaban los pasajes de unidades de una a otra. Cosa que vamos a estar practicando permanentemente porque cuando hagamos problemas, yo les voy a dar los problemas con distintas unidades como para que ustedes homogenicen, me parece que se dice produzcan el hecho de homogeneizar, sería todas las unidades para un solo sistema de medición y entonces podamos trabajar correctamente. Mezclar kilómetros por hora con segundos, por ejemplo, no lleva a buen puerto, no lleva a una resolución correcta del ejercicio. La parte numérica va a estar para el diablo, entonces no queremos que no coincida con el resultado correcto la parte numérica. Entonces, debido a una cosa tan importante como son las unidades. Pero ahora vamos a ver unas cuestiones, digamos, las magnitudes. Bueno, de nuevo gracias a todos los que saludan por el día del docente, ¿sí? Yo quiero poner hoy de relevancia estas cuestiones de las magnitudes, no solamente desde las cuestiones de las unidades, sino desde el tipo de magnitudes. Es decir, ¿por qué no anda esto? Bueno. Ahí está. Magnitudes, sabiendo ya lo que son las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que tienen una cantidad y una unidad. Con eso quedan perfectamente definidas. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una magnitud escalar, porque decimos 5 minutos. Y nadie tiene ninguna duda. Todos sabemos 5 minutos qué son. 5 minutos son 5 minutos. En cambio, las magnitudes vectoriales necesitan para su definición una cantidad, una unidad, una dirección y un sentido. Es decir, si yo digo, por ejemplo, una fuerza de 40 newton, los 40 newton es la cantidad que también se llama módulo, en las magnitudes vectoriales también se llama módulo, y la unidad correspondiente. Pero además debo decir, por ejemplo, de norte a sur, ahí estoy hablando de la dirección es la recta de acción, y voy a decir además hacia, por ejemplo, el sur. Entonces, hacia el sur, podría ser, en la dirección norte-sur podría ser o hacia el norte o hacia el sur. Bueno, este es hacia el sur, este es el sentido. Es decir, para allá o para allá es el sentido. Entonces, una magnitud vectorial está representada por un vector. Esto es una magnitud vectorial. Está representado por un vector. Este vector tiene varias cosas a saber, fíjense. Esto representa el módulo. Ya vamos a ver cómo se representa el módulo. Esto va a representar el sentido, es decir, la flecha representa el sentido. Esta recta de acción es la dirección.
la dirección. La dirección es la recta de acción. ¿Sí? Es la recta de acción. Módulos, dirección y sentido. En algunos problemas vamos a necesitar también definir este punto que es el punto de aplicación, pero en general no se definen vectores o magnitudes vectoriales en física, vectores o magnitudes vectoriales en física con el punto de aplicación. Es decir, todos los vectores en física son considerados vectores deslizantes, o sea, que se pueden mover sobre la recta de acción. Entonces ahí tenemos todos los elementos que tiene un vector. Entonces acá yo podría poner como título elementos de un vector. Elementos de un vector. Elementos de un vector. Módulo, dirección y sentido. Los vectores también, digamos, se pueden representar como lo que se llama a escala, o sea, yo voy a dibujar acá un vector a escala. Entonces el título de esto, como para darles más tiempo para que copien tranquilo, yo tendría que poner acá representación a escala de un vector. Entonces tendríamos que definir primero qué quiere decir a escala. Una escala es una herramienta matemática que relaciona una magnitud o un número, perdón, un número de una magnitud de un vector, por ejemplo, el valor de una magnitud de un vector, es decir, su módulo, dividido una cantidad de centímetros. Cantidad de centímetros de dibujo. En realidad podrían no ser centímetros. Yo lo voy a hacer con centímetros primero como para que sea más simple. Fíjense, imaginen que yo tengo una fuerza F de 40 newton. Y para representarla voy a usar una escala. La escala se las voy a dar yo ahora, pero en realidad la van a poder buscar ustedes. Una escala de, digamos, 5 newton por centímetro. ¿Ven? Acá está esto que decíamos, que la escala es una magnitud, newton, sobre, o sea, una magnitud que es el newton de fuerza, dividido la cantidad de centímetros de dibujo, que es 1 centímetro de dibujo. Entonces, yo voy a representar un vector F, este va a ser el vector F, este va a ser el vector F, que vale 40 newton, pero que va a medir desde su inicio hasta su flecha una cantidad de ¿cuántos centímetros? Fíjate, para ver cuántos centímetros mide el vector a través de esta escala, yo tengo que decir que 5 newton están representados en 1 centímetro, entonces 40 newton van a estar representados en X centímetros, una regla de 3. Entonces, para calcular X yo voy a decir 40 newton, disculpen, 40 newton por 1 centímetro. Recuerden que siempre la regla de 3 es el producto de los dos que están cruzados dividido el otro, ¿no? 40 newton por 1 centímetro. 8 centímetros. Ahí voy. Si me dan un segundo, quiero escribirlo como detalladamente. ¿Para qué quiero sacar esto? Ahí está. 40 newton por 1 centímetro dividido 5 newton. Entonces, fíjate, lo que estoy pudiendo hacer es cancelar los newton con los newton, y entonces 40 por 1 dividido 5 son, como decía mi compañero, 8 centímetros. Quiere decir que este dibujo mide 8 centímetros.
O sea, el dibujo mío no mide 8 centímetros, perdón, yo no tengo regla, pero mide 8 centímetros, sí, así como decía María, perdón, recién estoy abriendo de nuevo el chat. La idea es que ustedes encuentren perfectamente la diferencia entre cuánto vale y cuánto mide. El vector fuerza, el vector F, vale 40 newton. Ese es su módulo. Pero está representado en 8 centímetros. Yo también puedo representar al vector F mucho más chiquito. El mismo vector F, el mismo vector F de 40 newton. Y puedo decir que va a medir 2 centímetros. ¿Cómo llego a esta conclusión? ¿Cómo llego a esta conclusión? Y bueno, tendría que usar otra escala. En esta escala, 20 newton son 1 centímetro. Voy a borrar el 1 porque no se pone. Ahora fíjense. Ahora fíjense. El vector F de 40 newton está representado en 8 centímetros. El vector F de 40 newton, que es el mismo, está representado en 2 centímetros. ¿Qué cambia? Y cambia la escala. Por eso el mismo vector está representado con 2 flechas de diferente tamaño, porque la escala es diferente. ¿Entienden el detalle? No es que cambió el vector. El vector está representado a través de una escala diferente. Por eso es más chiquito o es más grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, se entiende. Profe, Sí, escucho. ¿puede bajar un poco más la pantalla porque se ve como cortado? Y yo tengo la pantalla de la computadora y no lo veo todo, por eso. A ver ahora. A ver ahora. No, sí, igual. A ver ahora. ¿Ahora no? ¿Todavía no? Yo lo veo No, bien, todavía no. O profe. sea, se me ve cortado la parte, digamos, de la escala de 20 centímetros sobre Newton y después, bueno, todo lo demás. Fíjate de poner pantalla completa. Yo lo veo todo bien. Claro, debe ser tu configuración. Puede ser la resolución de la pantalla. Si no, baja la resolución a lo que te dé el monitor tuyo. Ahí está, Ali, muchas gracias. Perfecto. Profe, Gente, cuando yo me quedo callado es porque no sé cómo ayudar, ¿eh? No es porque esté desinteresado en el tema. Discúlpenme, pero cuando me quedo callado es porque ustedes saben más. Ahora sí, Profe. estamos todos de acuerdo. Todos bien, viendo todo. sí. ¿Listo? Veamos otro ejemplito. ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo hacemos para definir una escala cuando te dan el valor del vector con comas? Por ejemplo, 40,7 newtons. ¿Cómo haces para definir una escala? Bueno, en realidad en esa representación vas a tener algunos problemas, pero digamos la exactitud del método gráfico es nada. Es bastante pobre la exactitud. Entonces, fíjate, imagínate que yo tengo un vector B que mide 50,1 newton y quiero ver cuánto mide. Bueno, yo puedo usar una escala que sea, qué sé yo, 10 en 1. ahí voy, a eso quería poner, muchas gracias. 10 newton en 1 centímetro, dijo mi compañera, me parece que fue una compañera mía la que dijo, la que propuso esta escala. ¿Por qué 10? Y porque el 10, si vos haces 50 dividido 10, te determina un vector de tamaño, una flechita de tamaño 5,01 centímetros. O sea, 5 centímetros con una décima de centímetro, que ni siquiera es 1 milímetro. O sea,
pierde bastante exactitud el método gráfico con estas cosas con coma. El problema del método gráfico no es solo ese. Si yo tengo que representar, o sea, este es un ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo. Fíjate, no sé quién preguntaba recién, Santiago me parece que preguntaba este ejemplito. Sí, yo, Santiago. Por ejemplo, mira Santi imagínate que tengo que representar un vector. Ahí está. Un vector B1 de 100 newton y un vector B2 de 2,5 newton. ¿Con qué escala hago esto? Si uso una escala de 10 newton por centímetro, este vector B1 también es lo suficientemente grande para que quede, pero el de 2,5 queda re chiquito. O sea, Sí. hay veces que el método gráfico no me alcanza para llenar mis expectativas de cálculo. Entonces, ¿qué se diseña siempre? Y un método analítico. El método analítico siempre es el método más buscado porque es el método más rápido, es el método computacional, o sea, lo puedo meter en una computadora. Sí, Santi, las clases quedan guardadas en un canal de YouTube que después, si alguien quiere, puede poner el canal en donde están las otras dos. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar es siempre poner un método, diseñar un método analítico para todo lo que sea cálculo de vectores y de todo. O sea, el método gráfico sirve, es buenísimo, me da una aproximación bastante concreta, pero no es exacto ni mucho menos, o sea, es bastante inexacto. ¿Estamos Claro. ahí? Sí, porque a mí me ha tocado en exámenes que te ponían lo del método gráfico, que lo resolvieras con método gráfico, y bueno, obviamente necesitabas una escala y todo eso, y yo no sabía qué escala usar cuando te ponían números con coma. No es el número decimal no tiene inconvenientes a la hora de representar, en método gráfico. Lo que sí quiero contarte es que no te va a dar exacto, digamos, la gráfica, pero Claro, sí. Por eso. tranquilamente podés usar el método gráfico para solucionar todo. El tema es que, bueno, me va a dar ahí de aproximado, o sea, no va a ser para nada exacto. Es bastante. Pedir un método gráfico es para que vos tengas una aproximación de cómo es el resultado. Eso es un método gráfico. Y el método analítico, en la realidad, es el método que hay que usar siempre. Entonces, ¿cómo voy a operar vectores? Y acá ya vienen las formas o sea, las operaciones con vectores. Operaciones con vectores. No tengo abierto. Profe, Sí, escucho. Abril, te escucho. ¿en qué momento se puede usar, eso es lo que nos hizo medir en centímetros el gráfico? Porque yo no vi eso, yo vi los vectores, cómo se podían medir y ya las operaciones en vectores. No entiendo la pregunta. Que, o sea, usted enseñó cómo pasar de newtons a centímetros, que es Sí. usando la regla de 3 simple. Sí. Bueno, ¿en qué nos tomaría? Porque en el curso yo vi directamente operaciones con vectores. Mira, Abril, mira, por eso te digo. La representación gráfica de recién la vamos a usar acá en operaciones con vectores. Si me das un segundo, yo te cuento. Fíjate, operaciones con vectores hay de muchos tipos. Por ejemplo, suma de vectores. Suma de vectores. La suma de vectores es un poco, digamos, controversial, porque sumar vectores depende de su dirección y sentido.
Es decir, hay varios casos. Vectores que se llaman vectores colineales. ¿Qué quiere decir vectores colineales? Co quiere decir sobre la misma, o la misma. Vectores colineales son estos vectores. Un vector así, con un vector así, y me da como resultado, si yo lo sumo a estos dos vectores, me da este vector más gordito en negro. No sé si alcanzan a entender el concepto. Es decir, si este vector, el vector verde mide 4 unidades y el vector en rojo mide 6 unidades, el vector resultado de sumarlos mide 10 unidades. Porque en Profe, realidad... Sí, escucho. una pregunta. ¿Qué dice acá en la parte de suma de vectores arriba con? Operaciones con vectores. Operaciones No, con no, 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 vectores. no. No, no, no. Colineales. Abajo de. Arriba en la parte donde dice suma de vectores. En la flechita arriba. Operaciones con vectores. Colineales. Colineales. Hablaba de eso yo. Colineales. Gracias. Entonces, cuando yo tengo que sumar vectores colineales, los sumo numéricamente. 4 más 6, 10, chau. Cuando yo los tengo que restar y son colineales, tampoco hay ningún problema, fíjate. Este, que mide 10 unidades, menos el vector en rojo, que mide 2 unidades. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? Lo puse desde donde terminó el otro, igual que acá en la suma. Bueno, eso me da como resultado, desde donde sale el primero hasta donde llega el último, un vector de ¿cuánto? Un vector 8. de 8 unidades. O sea, Ahí se resta, profe. si son los dos para el mismo lado se suman, si son para distintos lados se restan. O sea, es una operación que naturalmente se da como suma o como resta. Imagínate empujando un auto. Si los dos quieren empujar el auto para el mismo lado para que arranque, y las sumas, los vectores se van a sumar. Lo que hace de fuerza este y lo que hace de fuerza este. Entonces es la suma. Pero si uno empuja para un lado y otro empuja para el otro, y la resultante va a ser la resta de los módulos. ¿Están de acuerdo con eso? Yo lo veo claro, pero vos me tenés que decir sí, lo estoy entendiendo. Después, otra suma de vectores que es interesante de ver son las que se llaman concurrentes. La suma de vectores concurrentes... ¿Qué 8? Abril, te escucho. ¿Por qué 8? O sea, no entendí bien. Sí entiendo lo de la fuerza. Si yo por un lado tengo Mira, Abril, una fuerza, Abril, escúchame. pero no entiendo. Escúchame. Bien, el otro tenía 2. Mira, si tengo 10 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia la izquierda, tengo que restarlas. 10 unidades menos 2 unidades, 8 unidades. Claro. ¿Sí? Bien, es que no le había entendido el dibujito, por eso. Perfecto. El tema es cuando los vectores son concurrentes. Entonces, fíjate, si tengo un vector así y tengo un vector así, estos se llaman vectores concurrentes. Concurrentes quiere decir que se unen en un punto. Es decir, se unen en un punto, concurrentes. ¿Se unen los vectores o se unen sus direcciones? También puede ser. Bueno, entonces, ¿cómo hago para encontrar la resultante de estos dos vectores? Bueno, por el extremo de uno trazo una paralela al otro, es decir, fíjate, esta rectita que estoy trazando es paralela al vector en rojo. Quiere ser paralela, por lo menos. Entonces la trazo así, ¿ves?
y la pongo en el extremo del vector verde. Y por otro lado trazo una paralela al vector verde y lo pongo en el extremo del vector en rojo. Desde donde se juntan los vectores hasta donde se juntan las resultantes, las diagonales esas, tengo el vector resultante. Está en la página, Juli, en el apunte está en la página 30 y pico. Ahí empieza estática. 26, 27. Acordate que yo no leo el apunte, o sea, yo no estoy mirando el apunte para dar este tema. Estoy explicándolo, genérico. Y después miran el apunte y estudian. Juli, ¿está clara esa parte? O sea, yo no estoy siguiendo el apunte renglón por renglón. Yo estoy explicando operaciones. Sé que tengo que dar vector, escala y operaciones. Entonces yo voy explicando y después ustedes estudian del apunte. Me parece muy aburrido leer un apunte. Muy aburrido para mí, me parece. Entonces, si yo me aburro, yo creo que vos también te vas a aburrir. Entonces, por eso es que lo hacemos de esta forma. Entonces, fíjate, tengo un vector B1 y tengo un vector B2 y este en azul es la resultante. Y entonces, ¿Ese fíjate. profesor es el del paralelogramo, el método del paralelogramo que dice? Fíjate que María ahí está diciendo lo mismo que dice el Facu Torres. Este es el método del paralelogramo. Lo que pasa es que es un método gráfico. Nosotros vamos a usar otro método también. Entonces, ¿por qué? Fíjate lo que yo voy a escribir acá. Imagínate que el vector B1 es de 10 unidades y el vector B2 es de 2 unidades. Si fueran así colineales del mismo sentido, serían 10 unidades la suma. Si son colineales de distintos sentidos, la suma daría 8 unidades. Pero como son formando un ángulo, la resultante es siempre menor que la suma de los vectores, que la suma de los módulos, de los tamaños de los vectores. ¿Por qué? Porque la máxima suma de dos vectores es cuando son colineales de igual sentido. Cuando ya están formando un ángulo, ya no es la suma numérica. Y entonces a esto le vamos a llamar composición de vectores por el método del paralelogramo, por el método del paralelogramo, que es lo que decían mis compañeros recién, paralelogramo. Porque en realidad queda formado un paralelogramo, por eso le llamamos un método del paralelogramo. Sí, queda formado ahí un paralelogramo. Pero ¿cómo se resuelve esto? Entonces, bueno, por un método que se llama el método de las descomposiciones. Yo voy a tener un vector. ¿Alcanzan a ver lo que escribí ahí del método del paralelogramo? Porque le acabo de asentar arriba una tabla de herramientas y no sé si ustedes lo están viendo o no. No. Ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Listo, listo. Sí. Ahora lo van a ver. No hay ningún problema. Pero fíjense, ¿cómo hago para sumar este vector con este vector? ¿Cómo hago para sumarlos? Es decir, tengo un vector B1 y tengo un vector B2. Estos vectores B1 y B2 tienen un módulo conocido, por ejemplo, qué sé yo, 10 newton y 40 newton. Si yo quisiera hacer un método gráfico, tendría que representarlos a escala. Y ahí es donde necesito representarlos a escala, que es lo que me preguntaba Abril. ¿Para qué uso esto de la escala? O sea, yo podría, ¿qué escala podría utilizar acá para representar un vector de 10 y un vector de 40? Y podría usar una escala de 10 newton por centímetro. Entonces B1 tendría 1 centímetro y B2 tendría 4 centímetros. ¿Está claro eso? Pero para componer estos dos, o sea, ¿cómo haría la composición? ¿Cómo haría la composición de esto? Para componerlos lo que voy a usar es el método del paralelogramo, que eso es lo que voy a poner como título acá. Perdón, el método de la descomposición de vectores. Método de
descomposición en ejes cartesianos o en ejes o en qué sé yo. Se llama el método de la descomposición. ¿En qué consiste ese método? En trazar dos ejes cartesianos, un eje X y un eje Y, un eje X y un eje Y, justo por donde se intersecan los dos vectores. Profe, ¿qué dice ahí arriba el signo de pregunta? ¿Cómo hago para componer los vectores? Ahora lo escribo un poco más claro. Componer. Para componer B1 y B2. ¿Ustedes se dan cuenta? A ver, miren esto, gente. Para componer B1 y B2, yo tengo B1 y B2 solamente. No tengo a los ejes. Los ejes se los pongo yo, a donde a mí se me ocurra. Entonces, donde me conviene es tenerlos ahí en la intersección de los dos vectores. Entonces encuentro lo que se llama la descomposición, porque lo que voy a tener como dato siempre son los módulos B1, los módulos de B1 y B2, es decir, que uno vale 10 y el otro vale 40 newton, y voy a encontrar y voy a tener como dato también estos dos, los ángulos con respecto a alguno de los ejes. Por ejemplo, voy a tener que el ángulo alfa 2 vale 40 grados. Le puse alfa 2 porque es el ángulo que forma B2, ¿no? Y por ejemplo, suponete, este alfa 1 que vale, qué sé yo, ponele 20 grados. Esos son datos, eso no depende de ustedes. No depende de ustedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es encontrar una sumatoria de los vectores en X, perdón, lo voy a escribir en negro esto. Una sumatoria de los vectores en X y una sumatoria de los vectores en Y. ¿Cómo hago para encontrar sumatoria de vectores en X y en Y? De nuevo, por favor. Profe, ¿por qué el ángulo de alfa, o sea, de B1, lo marca para el otro lado y no con, o sea, y no en medio del eje Y? Abril, ya te entendí la pregunta, mira. Es porque es un dato eso. Gracias. Mira, Abril, mira. Podría haber puesto este o como te podría haber puesto como dato este, alfa 1. Cualquiera. Eso es un dato que ya les voy a enseñar a manejar. No te preocupes todavía, ¿por qué? Bien, bien. O sea, ese es un dato que a mí se me ocurrió. O sea, vos no tenés nada que ver con el tema. Facu, vos habías levantado la mano, pero no sé qué necesitabas. Contame. Sí, sí. Me acuerdo que había a veces que te daban de un solo lado del eje, los datos del ángulo, del otro lado no. Claro, ¿Puede por ser? ejemplo, otro caso que a mí se me ocurre ahora de darle para que ustedes renieguen un poco es tener un vector así, un vector así, un vector por acá, un vector por acá. Y entonces ahora le pongo los ángulos. Acá le voy a poner 40 grados, acá le voy a poner 20 grados, acá le voy a poner 60 grados y acá le voy a poner, qué sé yo, 10 grados. Los datos los pongo como a mí se me ocurren. O sea, eso no tiene nada que ver con vos. Vienen ya puestos con el problema. Nosotros lo tendríamos que transformar antes de calcular desde un mismo eje, desde el este, por ejemplo, que es lo que nos Como habían vos quieras, enseñado. María. Yo te voy a enseñar los dos métodos y vos después elegís el que vos quieras. Entonces volvemos al método de recién. Sí, Santi, te escucho. A mí me enseñaron, cuando hacía esos problemas, que, por ejemplo, para saber en dónde está el vector 2, el B2, Sí, o sea, qué ángulo vendría a ser el del B2, sí. tenía que sumar 40 grados. O sea, a ver, teniendo en cuenta que un ángulo, teniendo en cuenta que cada uno de
de las partes del eje mide 90 grados, Sí. tenía que como sumar los ángulos para ver qué Pero ángulo utilizar en la fórmula. No el sé si se vector me 2, explicó. el vector 2 parte de la línea 0. No serviría en ese caso. Serviría en el vector 1, que tiene 40 grados, vos sumás los 90 partiendo de la línea 0 y le sumás y restás los 40 grados de los 90 de del segundo tramo, que quedarían 50, y sumás los Bueno, 90 50. más 50. Suma los 90 más 50 desde la línea 0. Quiero contarles que si la física fuera tan difícil como la están planteando ustedes, yo me tendría que buscar otro laburo, loco, porque realmente lo que quieren decir es una cosa, pero es tan complicado lo que están diciendo. ¿Por qué no hacemos una cosa? Ustedes escúchenme en lo que yo les propongo y ustedes buscan el método que a ustedes les guste después. Yo les voy a explicar 2 métodos y ustedes pueden usar el que ustedes quieran. ¿Qué les parece? Bueno, Para que no se hagan lío ustedes, porque por ejemplo, el método que planteó María a mí me parece más complicado, pero a mí me parece más complicado. A lo mejor a ella le encanta el método y hacerlo. Entonces, yo les explico 2 métodos y ustedes usan el que quieren. Maxi, te escucho, que levantaste la mano. Maxi Ashex. Ashex. No sé si está bien pronunciado. Te escucho, Maxi. No te escucho nada. Fíjate, ¿tenés algún problema con el micrófono o algo así, Maxi? ¿Sí? Bueno, cuando puedas preguntar, pregunta directamente, Maxi, no levantes la mano ni nada. Dale nomás, vos empezá a hablar y yo me caso. Gente, Profe, una pregunta. Luciana, te escucho. ¿Se escucha bien? Impecable, parece locutora de FM. Dale. Bueno, en ese método que los chicos decían, bueno, yo estuve con Santi en el cursillo, ese método me enseñó la profe, y ahí me re perdí. ¿Hay otra forma de hacerlo que no sea como dijo la profe? Obvio. De restarle los 90, sumarle, porque ahí me perdí. Si me dan 5 minutos se los explico, se los cuento. Miren, Dale, lo perfecto, gracias. importante, yo tengo acá, fíjense los datos. Miren, fíjense los datos. Yo tengo un vector, por ejemplo, un vector que vale 20 unidades y forma un ángulo de 40 grados con el eje X. Estos son los datos. El vector B de 20 unidades que forma 40 grados con el eje X. Yo puedo encontrar las 2 componentes, que ese es el chiste de esto. El chiste de esto es encontrar las componentes. Es decir, el Bx y el By. El Bx y el By. Bx y By. Entonces, fíjense como yo digo que lo puedo hacer un método. Este es un método, gente. No es el método, es un método que es distinto. Permítanme borrar esto que quedó muy largo y ahora ya se los comento. Fíjense. Bx es igual al módulo de B por el coseno del ángulo, 40 grados. Y By es B por el seno de 40 grados. Y entonces ahora explico el por qué. ¿Por qué coseno? ¿Por qué coseno? Porque el ángulo de 40 grados es un ángulo formado entre entre el vector B y el eje X. Entonces, el eje X, la componente X, se lleva el coseno. Y el otro es el seno. Imagínate este vector. Imagínate que así vengan los datos. El vector B vale 20 unidades, pero ahora el ángulo dato es este. Esperen un segundito. El ángulo dato es este, 40 grados es este. Fíjate, tengo que calcular Bx y By. Bx y By.
BX y BY. El ángulo de 40 grados está formado, o sea, el ángulo de 40 grados está formado entre qué ejes, entre el vector B y qué eje, el eje Y, ¿sí o no? Entonces, ese eje es el que se lleva el coseno. Esto va a ser B por el coseno. Maxi, ahora te escucho. Ahí está. ¿Me escuchas? Ahora sí. Dame un segundito que termino con esto y me preguntas. Fíjate. No, no era tipo de pregunta, era porque yo antes quería como que, con lo que decía, cómo complicaban con eso de que el 40, que si estaba arriba o abajo, porque yo antes lo veía como re simple, como que si estaba en el eje Y, le sumaba 90, y si estaba en el X, le sumaba 180. Sí, pero Le eso no es tan restaba. así, Maxi. Eso no es tan así. Ahora vas a ver por qué. Ahora vas a ver No, por no. qué. Tengo un montón Profe, una de... consulta. Para, Juli, dame un segundo que termino con el Maxi. Tengo un montón de ejercicios que con esa forma no te va a dar. Ah, Pero bien, yo porque medio que lo veía así. está bien, está Me bien, está bien. funcionaba Para, algunas veces. lo veamos. ¿Cómo lo hayas entendido antes? No digo que no importa, pero digo que esta es mejor forma. Yo les voy a dar dos métodos para esto. Esto es un método, que es fijarme el ángulo que me dan como dato, con qué eje formo la componente. Y ese eje se lleva el coseno. Fíjate, el ángulo de 40 acá se lo está llevando, el coseno se lleva con el eje Y porque el ángulo de 40 está formado con el eje Y. Este es un método. Este es un método. El otro método, Juli, ya te escucho, ¿sí? No, ahí está, profe, yo contesto mi pregunta. Era para preguntar, depende de dónde cae el ángulo, es cómo íbamos a hacer la fórmula. Bueno, fíjate esto. Otro método, o sea, guarda el hilo con esto, que esto es el otro método, ¿eh? Esto es el otro método. Esto es el otro método. Fíjate. Tengo el ángulo B como dato, que son 20 unidades. Imagínate que este ángulo mide 40 grados. Bueno, la componente en X y la componente en Y, la componente en X y la componente en Y de los dos vectores, de las dos componentes del vector dado, las dos componentes van a ser siempre, Bx va a ser siempre B por el coseno de un ángulo y By siempre va a ser B por el seno de un ángulo. El tema es cómo encuentro este ángulo. Fíjate. Ese ángulo es el ángulo medido desde el semieje positivo de las X. Es decir, este ángulo. Este ángulo tita va a ser el que yo voy a poner acá. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo tita para no equivocarme? Y fíjate, sí. ¿Le resto 180? Pará, ahí vamos, Maxi. Ese es el tema. Lo que vos decís está bien hasta ahora, pero déjame terminar con esto porque te voy a dar algunos datos algunas otras opciones que por ahí no se verifican tan fácil con el método tuyo. Veamos. Profe, una pregunta. Julián, dame un segundo que termino esto. Fíjense. Yo voy a dibujar en rosado fuerte el eje X. Y si ustedes se fijan, el ángulo tita y el ángulo de 40 grados sumados dan 180 grados, ¿sí o no? ¿Está claro eso? Entonces tita, en este caso, vale, como decía mi compañero recién, 180 menos 40. Entonces tita vale 140 grados. A mí me parece que este método es más complejo. Sí, Eso para el Sharon, el vector primer X, método sirve profe. para cualquiera. Esperen que conteste un poco el chat también. Sharon, ¿me escuchaste? Profe, Ahí voy, esperen. Vamos despacio así todo el mundo entiende. Sharon dice que entendió. El primer método sirve para cualquiera. El segundo método también sirve para cualquiera. Pero ya contesto preguntas, gente. No es que no quiera contestar. No es que no quiera contestar.
¿Cuál es el eje de la página pasada? ¿Este o este? Facu. Estoy tratando de explicar todo. Tranquilo, ya vamos a llegar a todo. Miren. Quiero continuar con este método, que yo le voy a poner el método de María, porque fue María una de las que dijo que era un buen método. Y está bien, cada uno tiene que acostumbrarse al método que quiera. No, Fíjense. es que nosotros nos explicaron ese método, por lo menos en mi clase, y nos Vamos, dijeron María, sí. siempre desde el eje este, o sea, de las X desde el este hacia el oeste. Calcúlenlo siempre. Entonces, lo aprendimos así. Bueno. Profe, en el examen lo toman así, como dice María, desde el eje X positivo hasta el eje negativo. No, Abril. No. El examen te lo corrijo yo, así que te voy a decir lo que corregimos antes también. No importa porque el proceso te da el mismo resultado. Claro, el profesor nos bien. dijo que Bien. tendríamos que marcar el sentido, si poníamos, que podíamos usar el otro ángulo, pero teníamos que marcarle que era el otro ángulo en el gráfico, que cuando hiciéramos la anotación del resultado, tenía que ser el que estaba en el resultado, el mismo marcado en el gráfico. Te juro Si por no, Dios era que lo no. mismo. María, créeme, te juro por Dios que no. No hace falta. No hace Profe, falta. Yo corrijo exámenes de física hace 25 años en la UTN, así que te juro por Dios que no. Ahora, esperen. Quiero que me digan qué ángulo forma, si yo te doy este ángulo como dato, 30 grados, ¿qué ángulo forma el vector B con respecto al semieje positivo de las X? O sea, ¿cuánto vale tita? ¿Cuánto vale tita? 240. 110. 210 dice el Miguel Sería muy correctamente. Ahora, fíjense cómo lo calculamos. A ver, esperen, hagan silencio un instante. Lo que dice Joaquín también tiene razón, es siempre en sentido antihorario. Lo que dice Miguel también tiene razón. Lo que dijo María también, 210 grados. Pero miren cómo lo calculo. Porque el que no sabe tiene que aprender. Fíjense. Mido desde acá. Entonces, hasta acá hay 90. Hasta acá hay 180. Y 30 más, 210. ¿Entendieron? ¿Por qué 210? 210, muy correctamente. Bravo por ustedes. Hagamos otro parecido para que reneguemos. Hagamos otro parecido. Profe, espere. Escucha. Nuestro profe nos hace una trampita que, bueno, va en sentido horario, ¿no? Pero antes, o sea, como que nos cambiaba el ángulo que nos daba, nos cambiaba la dirección viendo hacia el eje X. No sé si me entienden. O sea, como que el ángulo era contrario a todo. Serían 180 menos los 30 grados. A ver, ¿Entiende? Era Abril, una trampita. Abril, escúchame, Abril, mira este que voy a poner yo ahora. Mira este. Bien. Desde acá, desde el semieje positivo de las X. ¿Cuánto vale tita ahora? 240. ¿Cuánto vale tita? A ver. 240. 240. Bueno, a ver, veamos si es 240. 210. Bueno, a ver, veamos, paren, no sigan opinando. A ver, veamos cuánto hay. Lo voy a contar en este color lilita horroroso. Fíjate, de acá hay 90, 180, ¿y cuánto hay acá? 60, profesor. Acá hay 60, porque hay 90 en total. No, 20 no, Santi. Fíjate por qué. Porque hay 90, pero acá hay 30, quiere decir que acá hay 60 grados. Entonces, a 180 le tengo que sumar 60, me da 240 grados. Esto está bien. ¿Entendieron por qué 240 grados? No, Sí, profe. sí. Gente, escuchen por favor, escuchen. Está bueno participar y está bueno desesperarse, pero no se vuelvan locos. Ustedes opinen todo lo que quieran, pero cuando yo empiezo a explicar, ahí tienen que hacer silencio para que... Pará, Santi, pará. Ahí vemos todo en el gráfico. Ahí vemos.
Está bueno participar, ¿eh? No vayan a creer que a mí me molesta, al contrario. Me encanta cuando todo el mundo opina y todo el mundo quiere tener razón. Eso está bueno. Santiago, espera un segundo. Fíjense. Yo les voy a seguir poniendo ejemplitos para que hagamos. O sea, hay que encontrar bien la forma, ¿eh? Pero no hay un método para hacer las cosas, gente. Si ustedes entendieron que el profesor decía eso, o si el profesor dijo eso, eso no es así, punto. No me importa quién lo dijo, no me importa si fue un profesor de la noche, de la mañana, o de qué, no me interesa nada. Te puedo asegurar que el método no interesa. Vos hacelo como vos quieras. Profe, ¿le puedo decir algo? Por supuesto, Luciana. Como me enseñaron a mí, no sé. Luciana, O sea, a mí Luciana, me me gusta el nombre de Luciana porque parece que estuviera hablando con mi mujer. Y yo cuando a mi mujer le explico vectores, tampoco entiende nada, porque ella es médica, ¿viste? Los médicos no entienden nada cómo le explica las cosas. Sí, sí, sí. A mí me enseñaron que o sea, en el eje de las X y de la Y, o sea, como que un profe me dijo 90, 180 y 270 y 360, ¿vio? Sí. Y eso como que por ejemplo, en los 30, eso que dice usted, yo lo veía en el cuadrante que estaba y estaba en el 270. El 270 le restaba 30 y me daba 240. Eso es lo que hace usted. Bueno, lo que dice Eso tu profesor, yo hablaba. lo que dice tu El profesor antes no me ángulo interesa. A mí me interesa lo que vos me... Para abrir. Me interesa lo que... Disculpen, gente. Me interesa lo que vos decís ahora vos, Luciano. Lo que dice tu profesor antes no me interesa para nada. Porque lo que vos estás diciendo está perfecto. Fíjense, ahora es el momento de silencio. Miren, ¿cómo hago para marcar el ángulo? Para medir el ángulo desde acá hasta acá. Porque este es el ángulo que tengo que calcular. ¿Cuánto mide? Fíjense. Si acá tengo 30, acá tengo 60, ¿sí o no? Porque entre los dos tengo que tener 90, tengo que tener un cuadrante. Entonces ahora empiezo a sumar, fíjate. 90, 180, 270 y 60 más. 270 y 60 me da 330. Quiere decir que este ángulo mide 330 grados. ¿Más o menos entendible? Sí. Profe. No hay que, gente, no hay que apurarse. Cuando te apuras te vuelves loco. Entonces, ahora voy a explicar de nuevo. Ya, cuando explique esta última vez, que nos va a cerrar a bastantes, no digo que lo entendiste todo perfecto, digo que nos empieza a cerrar el tema, ahí acepto preguntas, y todas las que ustedes quieran. Ahí miro el chat también, que a veces no alcanzo. Cada cuadrante tiene 90, Betiana, perdón por lo de Betty, Betiana, sí, 90 grados. Y bueno, lo que dijo Noelia, Adrián, todo eso tienen razón también, qué sé yo, bueno, punto. Tienen razón, que me importa. Entonces ahora vemos. Quiero dibujar un vector, por ejemplo, qué sé yo, acá. El vector B tiene 5 unidades. Y tiene un ángulo acá de 40 grados. ¿Cuánto mide el ángulo desde acá? ¿Cuánto mide el ángulo desde acá? Este es más fácil, porque fíjate, tengo 90, 180, 270 y 40 más. ¿Sí? O sea, 270 más 40, es decir, 310 grados. Y entonces, para calcular las componentes que son esta componente según X y esta componente según Y, para que se me... Hola, ahí está. Y esta componente según Y, bueno, entonces fíjate, Bx va a ser igual a B por el coseno de 310 grados y BY va a ser igual a B por el seno de 310 grados. El tema es nunca más usar estos 40, ¿eh? Estos 40 no se usan nunca más para nada. En este método lo que tengo que usar es este ángulo que viene a parar acá y acá. ¿Estamos de acuerdo? Julián, yo te quiero decir una cosa. Sí hace falta irlo copiando. Yo después te paso las pantallitas. El problema es que si se me corta,
Si se me corta internet, me quedo sin las pantallas. Bueno, profe, después pásenme las pantallitas cuando termine. Julián, no me escuchaste. Si a mí durante toda la sesión no se me corta internet, todas estas pantallitas yo las guardo y pum, se las paso a todas por el grupo. El problema es que si 10 minutos antes se corta, pierdo toda la información. Ya lo entendí. Yo las paso todas, Julián. Sí. Facu, te escucho. Sí, profe, quería saber si podía preguntar si terminó con explicar esta parte. Ahora ya acabo de terminarlo. Y Luciana, ya te explico con el otro método. No sé qué querés preguntarme de esto. Facu. Sí, en esta actividad generalmente hay 2 o más vectores. Esto de medir el ángulo se hace con el objetivo de después sacar la resultante, ¿no? Claro, las componentes y después la resultante. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Dale. No sé si Juli, que está levantada la mano. Sí, profe, una consulta, ¿no? Siempre sumo con el ángulo que me dan, ¿no? Hasta el ángulo que me dan. Porque Claro. en la otra ventana que abrió, donde explicó el que era 90, 90 y 60, no da 240, a mí me da 270. Por eso quería, el del medio era. Ese no, el otro me parece que era. Ese, ves que hice 240, a mí me da 270. Pues sería 90 más 90 más 60 más 30, ¿o no? No, negra, porque es llegar hasta acá. Es llegar hasta el vector. Ah, ese. Si acá tenés 30 grados, acá tengo 60. Entonces, el ángulo tita, para que te lo dibujo en gordo para que lo veas, fíjate, es desde acá, todo esto, hasta acá. Ese no incluye el ángulo, eso es lo que pregunta. No, pará. El dato de 30 es un dato que es con respecto a uno de los ejes. Pero este método es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las X. No es el ángulo de 30. No incluye para nada el ángulo de 30. ¿Sí, Juli? Perfecto. Sí. Profe. Abril, te escucho. Sí, era la misma duda la duda que tenía la otra chica por el hecho de que yo nunca la entendía en esa parte. Y eso es lo que el profe, lo que le hablaba de la trampita, que le ponía una dirección contraria. Pero bueno, ahí ya entendí que es hasta llegar al vector. Cuando toca el vector, ahí ya está. Entonces, si está del otro lado, ya no hay que sumar ese ángulo. Ahora entendí. ¿Quedó claro entonces ahora, Abril? Sí, profe. Gracias. Tengo B1, B2, B3 y B4. Con esto vamos a poder practicar y verificar si entendimos completamente toda la información de la que conversábamos recién. Imagínate que acá tengo un ángulo de 20 grados, que acá tengo un ángulo de 20 grados, que acá tengo un ángulo de 20 grados y que acá tengo un ángulo de 20 grados. O sea, ojo que los datos están puestos así con 20 a propósito para que ustedes se equivoquen, ¿no? O sea, yo no quiero que se equivoquen, pero quiero que piensen en lo que están escribiendo. Es decir, tengo el ángulo B1, el vector B1. ¿Qué ángulo tita 1 tiene el vector B1? Es decir, el tita 1, paren, ahí vamos, miren. El tita es el ángulo entre el vector y el semieje positivo de las X. Guarda el hilo, ¿no? Sharon, ahí vemos lo de seno y coseno, pará. Veamos primero el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo tita 1? Y vale 20 grados. El ángulo B2. ¿Cuánto vale el tita 2? O sea, del vector B2. Del vector B2, de este vector B2. ¿Cuánto vale el ángulo desde el semieje positivo de las X? El Juan y Betiana y Fiorella y todo el mundo, paren, dicen 110. ¿Por qué 110? Y porque si acá tengo 20 y acá tengo 90, es 90 más 20, 110.
¿Está claro eso? ¿110? ¿Hay alguien que no haya Sí. entendido el 110? Yo, profe. Sí. Bueno, a ver, Abril, ¿no Yo, entendiste, profe, Abril? porque Bueno, fíjense. Abril, saca la mano del... retira la mano del pedido de... Ay, atrás. perdón. No, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Fíjate, acá tenés 20 grados. Entonces desde acá, ¿cuánto tenés? Y tenés 90 hasta el eje y 20 más. Es decir, 90 más 20, 110. Santi, te escucho. No, profe, yo quería preguntar después, cuando terminemos esta parte, y si podía explicar el Pero primer entonces si es método que una pregunta explicó. para después, Santi, lo vemos después, porque así terminamos con esto. ¿Qué te parece? Bueno, sí, Sí sí, quiero, sí, sí sí. quiero que me lo preguntes, ¿eh? Pregunten todo, pero Sí, no, fíjense que era vamos... eso. Sí. Si podía explicar el método 1, o sea, el primero que explicó, porque ese sí lo Déjame, entiendo, porque me lo está bien, enseñaron. ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Déjame terminar con este tita. Mira, este es el último que hacemos de este método. ¿Cuánto vale tita 3? O sea, el ángulo que forma B3 con el eje de las X. El Juan Cardoso y la Noe dicen, no sé, 180 más 20. 200. Fíjate, la Noe estuvo más diosa. Escuchen. La Noe estuvo más diosa porque dijo, para llegar hasta acá y partiendo de acá, para que lo voy a hacer con verde, con otro color. Para salir de X y llegar al vector, tengo que hacer 90, 180 y 20, 180 más 20, es decir, 200 grados. ¿Estamos de acuerdo? 200 grados. Y ahora, ¿cómo hago para el B4? El B4 también es un dolorcito. A ver, veamos. El B4 lo voy a hacer. 360 menos 20, profe. Bueno, fíjate, Mariana hizo otro método. Bueno, yo voy a hacer el método este de seguir sumando. Tengo que llegar de acá hasta acá. Entonces es 90 más 90 más 90 más esto. ¿Cuánto vale esto? Si acá hay 20, acá hay 70. ¿Están de acuerdo? Si acá hay 20, acá hay 70, porque en el cuadrante tiene que haber 90. Entonces, ¿cuánto hay? Hasta acá hay 90, 180, 270 y 70 más 340. Entonces, tita 4 es 340 grados. También puede ser 360 menos 20, que es lo que decía mi compañera recién. También se puede hacer así. Es otro método. Bueno, Profe, a ver, después escuchen, sigue la escuchen. parte de sumar BX y BY. Copien esto y después hacemos el otro método. Así quedan explicados los dos. Esto no está incompleto, profe. Y estoy recién en la primera parte. Ah, bien. No, estoy recién descomponiendo. No es que esté incompleto. Sí, el método está incompleto porque no es. Recién vamos por la primera parte. Ah, sí, sí. Profe, yo tengo acá una pregunta. Sí, Mateo. O sea, no tiene nada que, o sea, si tiene que ver con los ejercicios, pues le voy a preguntar si puede pasar para practicar ejercicio, porque ya hice todos los ejercicios de lo que pasaron primero la UTN, digamos. No sé si usted tiene otro ejercicio para pasar, aparte Bueno, de aquellos. lo que tenemos que hacer en un día de estos es hacer algunos ejercicios de exámenes. Dale, gracias. Sí, profe, una pregunta. escucho, Lucy. O sea que se puede sumar y restar tranquilamente, ¿no? Porque Sí. si yo lo hago restando, en unas partes me sale y en otras no. Si lo hago sumando con su método, me sale más Sí. fácil. Pero, Luciana, si lo estás haciendo restando y no te sale porque te estás restando mal, nada más. Te estás restando mal. No es porque el Hoy método... vamos a ver ejercicio de exámenes. ¿Cómo? ¿Cómo, Facu? Perdón. Sí, ¿querés saber si hoy veíamos ejercicio de exámenes o la clase que viene? No, hoy voy a terminar de explicar esto. Recién la clase que viene. En realidad quiero darles
quiero darles exámenes para que ustedes hagan, no quiero yo hacerlos. Por eso quiero explicar el tema y después de explicar el tema, sí, poder hacer exámenes. Ahora viene el otro método. Fíjate. Este es el segundo, ¿no, profe? El segundo Este método. es el segundo, digamos, el primer método. El que yo expliqué acá, que según ustedes me habían dicho, expliqué a medias. Es este, ¿ves? Es este también. También lo puedo hacer con este ejercicio explicado. Fíjate, acá tengo B1, B2, B3 y B4. Yo con B1 calculo B1X y B1Y. Con B2 calculo B2X, B2Y. Con B3 calculo B3X, B3Y. Y con B4 calculo B4X y B4Y. El tema es con cuál calculo con el seno y con el coseno. Es decir, fíjate, el ángulo dato está formado entre el vector y uno de los ejes. Fíjate el ángulo de B1, o sea, el alfa 1. El alfa 1 está formado con el vector y qué eje, el eje X o el eje Y. Facu, tenés abierto el micrófono involuntariamente. Disculpa. No, por favor, está todo bien. Fíjense, el alfa 1, ¿con quién está formándose el eje? Con el eje X, como dicen ustedes muy bien. Entonces, ese eje se lleva el coseno, es decir, B1X va a ser B1 coseno de alfa 1. El alfa 2, que es el ángulo de B2. ¿Con qué eje está formado? Está formado entre B2 y ¿qué eje? El eje Y. Entonces, B2Y se lleva el coseno de 20. B2 coseno de 20. Veamos el B3. B3 está formando un ángulo de 60 grados con el eje Y. Entonces, esa componente se lleva el coseno. Quiere decir que B3Y va a ser B3 coseno de 60. Y el B4, ¿con quién forma los 10 grados? El vector forma los 10 grados con el eje X. Entonces, como lo forma con el eje X, esa componente, es decir, B4X, se lleva el coseno. Es B4 por coseno de 10 grados. Bueno, y los otros son con el seno. Esto va a ser B1 seno de alfa 1. Esto va a ser B2 seno de 20. Esto va a ser B3 seno de 60. Y esto va a ser B4 seno de 10. Esta es la otra forma que yo digo, encontrar las componentes. No quiero decir que un método sea mejor que el otro, gente. Por favor, no me malinterpreten. Por favor, hay dos métodos para resolver. Hay otros más. Pero estos dos son los más explicados por los profesores. Y como yo no quiero cambiar el método, a mí, Facu, a mí me gusta cualquiera de los dos. A mí me gusta más el último que te expliqué. El del ángulo con la componente. Pero por una cuestión de cosas que siguen después. Cuando vos haces estabilidad 1 en civil, o estabilidad 1 en mecánica, o estabilidad 1 en industrial, esto de buscar el ángulo desde el eje X no te sirve. Pero lo vas a poder hacer tranquilamente porque lo vas a aprender después al otro método. ¿Me entienden, gente? O sea, yo tengo una fundamentación para decir, este método me parece mejor. Pero si a vos te resulta más fácil el método desde el eje positivo de las X, usa ese. No hay ningún problema. Quiero poner de nuevo los métodos. Usen el que ustedes quieran, gente. Pueden usar este o pueden usar este otro del ángulo. Y entonces, siempre, a ver dónde demonios lo había escrito, por acá. Siempre van a usar X el coseno y Y el seno.
Bueno, entonces ahora quiero explicarles el método completo, porque es como decía un compañero mío recién, este no es el método completo, decía él. Claro, no es el método completo porque recién estábamos viendo una parte. Entonces, ejercicio, esto llevaría como título, ejercicio completo de composición de vectores por el método de descomposición, que es el que pedimos en el descomposición, que es el que pedimos en el examen. Profe, esto de vectores, ¿se ve mucho también en equilibrios, tensiones y todo eso? Sí. Ahí tampoco te sirve el método este de marcar los ángulos desde 360 grados. O sea, yo quiero que ustedes usen el Profe, método que ustedes quieran hasta que ustedes vean que no es el método más usado, más usable. Escucho. Escucho. el método este, Disculpe, Santi, no te estoy escuchando. No sé qué pasa. No sé qué pasó. el método de descomposición de vectores, o sea, el tema, perdón, de descomposición de vectores, Sí. ¿forma parte de lo que vendría a ser el método gráfico, digamos, o no? No, O el ya método de es... descomposición de vectores, el método de descomposición de vectores es la justificación analítica del método gráfico. Ah, bien, bien, bien. Acá estoy dibujando el vector con sus componentes. Es decir, el vector, yo tengo que sumar el vector B1 con el vector B2 con el vector B3. Es decir, tengo que componer, quiere decir encontrar un vector R que sea igual a la suma vectorial de B1, B2 y B3. Eso es lo que estoy buscando ahora. Esto es lo que estoy buscando. La resultante de un sistema de fuerzas. Entonces, voy a poner los datos que me faltan acá. El vector B1 forma un ángulo alfa 1 de 30 grados. El vector B2 forma un ángulo acá de 50 grados. Y el vector B3 forma un ángulo acá de 60 grados. El vector B1 vale 10 unidades, el vector B2 vale 20 unidades y el vector B3 vale 30 unidades. A ver, una cosa que tiene que quedar súper en claro. El vector B1 vale 10, el vector B2 vale 20 y el vector B3 vale 30. La suma, ¿vale 10 más 20 más 30? Seguro que no, ¿no? ¿Entienden ese detalle? O sea, la suma de vectores no es igual a la suma numérica de sus módulos, porque forman un cierto ángulo. Sí, Facu, lo de arco tangente viene para este lado también, viene para este tema también. Profe, Entonces, tengo una duda con el gráfico. dale, Abril, decime. El B2 sería el de 50 grados. Sí. Bien, porque no sabía en dónde dibujarlo, o sea, en cuál cuadrante, que digamos, cuál parte del cuadrante. Fíjate, acá está, dibujado. Bien, Yo es que te- se me confundieron con las otras flechitas verdes, no sabía en dónde No, empezaba. lo que pasa es que yo te puse el vector con sus componentes en el mismo color. El vector B1 rojo con sus componentes que se llaman Ah, claro, para que lo puedan hacer con el otro método. B1X y B1Y. El vector en verde, que es B2, es B2X, B2Y. Bien, El bien. vector en azul, Gracias, profe. que es B3, es B3X, B3Y. ¿Estamos de acuerdo ahora? Sí, profe. Perfecto.
No, Joaquín, voy a terminar de dar esto. Esto es todo lo que quiero dar hoy. Esto es el tema nuevo de hoy, Sari. Después podés mirar la grabación si querés. ¿Sí? Entonces, fíjense. Yo voy a decir que la sumatoria de los vectores en el eje X va a ser igual a B1X más B3X menos B2X. ¿Está claro eso? Porque fíjate, B1X y B3X van hacia la derecha, son ambos positivos, y B2X va hacia la parte negativa, por eso es negativo. Y a eso le voy a llamar la resultante en X. Lo mismo voy a hacer con los vectores, con las componentes de vectores en Y. Voy a tener B1Y más B2Y menos B3Y. B1 y B2 en Y van para arriba, por eso son positivos, y B3Y va a ir para abajo, por eso es negativo, y a eso le voy a llamar R en X. Todos estos son números datos, B1X, B2X, B3X, todos estos son componentes que ustedes ya encontraron por cualquiera de los otros dos métodos. Por eso es tan importante calcular las componentes. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense cómo sigue esto. Teniendo ya, disculpen, acá tengo un problema de notación. Teniendo Rx y Ry, yo puedo calcular, o sea, como yo tengo, imagínate que obtengo Rx, que es, suponete, en este, así, y que, suponete que Ry me da así, suponete. Me da, esto es Ry, y esto es Rx. Y esto es Rx. Eso depende de cómo te haya dado en el ejemplo, ¿no? O sea, en el caso. Bueno, lo que voy a hacer ahora es componer las dos componentes. Voy a encontrar una sola que va a ser precisamente la resultante R. La resultante R, como todos los vectores, tiene un módulo que se calcula por Pitágoras. No sé si ustedes recuerdan esto, que es Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y el ángulo, el alfa de la resultante, es el arco tangente, como decía recién un compañero mío, de la componente vertical dividido en la componente horizontal. Pero este alfa de la resultante, guarda el hilo, es el ángulo que forma el vector R con el semieje positivo de las X, es decir, este es. O sea, esto lo tenés que aclarar muy bien. Esta es la parte que vos tenés que aclarar muy bien, porque el alfa R es el ángulo que forma la resultante, no con cualquier eje, sino con el semieje positivo de las X, que es precisamente este. Este es el semieje positivo de las X. Profe, se me ¿Entendés? hizo un lío. Abril, de nuevo. Sí, profe, a ver, me perdí. Primero, sacamos cuánto valdría cada resultante, ¿sería? Claro, Y cada después, componente de la resultante. Es decir, primero cuánto bien, vale y Rx después, y después cuánto vale Ry. Después, este. claro. Ah, bien, no me acordé. ¿Te acordaste? No, ahora vas entendiendo lo que te tendrías que haber acordado. Ahora estamos ordenando en tu cabeza. Claro, Vamos a estar. sí. Bueno. Este ejercicio, esta pantallita tendrían que copiarla toda. Copienla, tranquilo, despacio. Tranquilo y despacio, completo.
Ahí tengo todas las formas de ángulo, o sea, gente, las componentes lo pueden encontrar ustedes por el método que quieran, ¿eh? Profe, ¿puedo explicar de nuevo lo de la tangente? Puedo. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, es decir, acá es un ángulo recto y yo estoy queriendo calcular este ángulo alfa, y tengo como dato este segmento A y este segmento B, yo sé que la tangente del ángulo es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces, esta tangente pasa para acá como arco tangente de A sobre B, o sea, vertical dividido horizontal. Por eso acá el ángulo es el cateto opuesto, que es RY, dividido el cateto adyacente, que es RX, arco tangente. Por eso el arco tangente de RY sobre RX. Juli, un poco Ahí mejor. está. Sí, gracias. Perfecto. Hernán, te escucho. Sí, profe, una consulta. En caso de que la resultante nos caiga, suponga ser el segundo cuadrante, cerca de los 180 grados, yo tengo que tomar, digamos, el ángulo que me daría para menos X, para hacer el arco tangente. En realidad, si a vos te da una digamos, la RX te da por acá y la RY te da por acá, suponete, entonces la resultante me da por acá, para calcular este ángulo, también hago arco tangente de RY sobre RX, sin signos porque son segmentos, y cuando me da 30 grados lo indico desde acá, lo indico desde el semieje positivo de las X. Imagínate que esto me da 30 grados, bueno, todo esto sería 210. Y entonces pongo alfa igual 210 grados y lo recuadro, como para que el pobre profesor que corrija se dé cuenta de lo que estamos hablando, ¿sí o no? El pobre profesor que corrige en julio voy a ser yo, así que, ¿estamos? O sea, yo hago el arco tangente, digamos, con los 20 grados y después le pongo alfa igual a 210. ¿Sería así? Exacto, ni más ni menos. Bien, y en el caso, por ejemplo, del que puso usted de ejemplo, sería alfa igual a, supóngase, 360 y hago el arco tangente con los otros 30. Con los otros Exacto. 30. Bien, genial. Eso es Exacto. Si tenés alguna duda, Hernán, si tenés alguna duda en particular de un ejemplo, de un ejercicio que vos veas que tenés ahí un lío, mándame una foto y decime, profe, mira, yo estoy haciendo esto así, ¿está bien? Entonces yo te lo corrijo y te digo, sí, no, bueno, miramos. ¿Ahí? Ok. Sí, pues yo estoy refrescando todos los conocimientos porque me equivoqué varias veces. Pero gente, esto que conversamos con Hernán es para todos. O sea, ustedes todavía, o sea, no sé cuándo piensan ponerse a estudiar, pero cuando ustedes se pongan a estudiar, van a empezar a tener dudas. Y entonces, así como el Hernán va a estar haciendo un ejercicio y no va a saber si está bien o no, me va a mandar una foto con un mensaje que diga, mira, profe, estoy haciendo esto, decime si está bien. Las tutorías, las clases, los laboratorios, llámale como quieras a esto, no tienen por qué ser solamente los martes. Podemos tener clases cuando ustedes quieran. Cuando ustedes se sienten a estudiar, me tienen que mandar los ejercicios que no les salgan o los que tengan dudas. Yo no he visto que en el fin que empiecen ustedes a estudiar ahí. Es que es así, Juan, Juan David, que dice Juan David Cardoso. Juan, tiene que ser todos los días. Vos todos los días tenés que estudiar un poco de matemática y un poco de física.
Porque si no sabes qué, podés entrar a la facu, pero vas a entrar con una base mucho mejor si estás estudiando bastante. Y la base hace la diferencia que después las materias de primer año sean más atroces o menos atroces. Entiendo que ustedes van a ir a cursar, eso es lo que todavía estamos viendo en una cuestión organizativa. Ustedes van a ir a cursar álgebra, análisis y física en un curso de recursantes, en un curso intensivo. En el curso intensivo vamos a las rechapas con las cosas. Y si tu base es buena base y vas a soportar el entrenamiento de una materia dada así rápido. Y si tu entrenamiento, si tu base es pobre, y te va a costar mucho más. Y yo en las explicaciones que doy en los cursos intensivos trato de ser lo más explícito posible, pero fíjense ustedes, yo para explicar un método de descomposición de vectores expliqué 5 ejercicios. En un curso de recursantes explico el tema una vez. Y bueno, después, y seguimos para adelante. Y lo que no entiendas, después en la semana me podés explicar y tenemos tutorías. Pero, gente, hace falta tener más entrenamiento y más estudio. Que es lo que siempre terminamos conversando. O sea, no es solamente te explico el tema, es te explico el tema y vos te sentás después a laburarlo, a meterte en la cabeza. Y esto de tengo dudas con esto, lo que decía Labrín recién, porque mi profesor me explicó, no, lo que te explicó tu profesor antes no me importa. Pero ojo, no es que no me importe porque no me importa lo que te explicaron. No me importa porque vos te lo tenés que sacar de la cabeza e incorporar todo esto nuevo que te va llegando. Porque si no, siempre estamos pensando en cómo me lo explicaron antes. Y qué cosas me explicaron mal antes. Eso está mal. Es un error pensar en eso. Es un error. Entonces, fíjense, volvamos a los ejercicios de base que yo tenía por acá. Yo tengo ahora muchos ejercicios de base para que ustedes planteen y hagan. Por ejemplo, fíjense este ejercicio de la página de la pantallita 9, ¿no? Yo ahora le voy a poner ángulos a esto. Este va a ser un ángulo de, qué sé yo, 60 grados. Este va a ser 50 grados. Este va a ser 30 grados. Y este va a ser 80 grados. Bueno, la incógnita es calcular la resultante del sistema. La resultante del sistema es una fuerza que reemplaza en acción a todo el sistema dado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y calcular la sumatoria de vectores en X y la sumatoria de vectores en Y. La sumatoria de vectores en X se llama resultante en X, la sumatoria de vectores en Y se llama resultante en Y. Yo voy a tratar de hacerlo rápido acá, pero fíjate, B1 tiene una componente B1X. B2 tiene una componente B2X. B3 tiene una componente B3X. ¿Ve que si lo hace con colores esto queda mucho más claro? Porque ahí se está mezclando todo. Entonces, si vos haces cada uno de los vectores con su color, y es como más fácil de ver. La resultante en X, ¿cuántas son? Y B1X y B4X son positivas. B1X más B4X son positivas. Y B3X y B2X son negativas las dos. Porque están apuntando por el otro lado. Profe, ¿cómo negativas? Porque te van a dar, si B3X te da 50 newton, tenés que poner acá menos 50 porque va para el lado negativo.
Ahí en eso, profe, se me hizo un lío. Eso es lo que justamente estaba viendo, o sea, porque empecé a resolver todo bien completo el anterior ejercicio y ahí me había perdido. Porque yo ya saqué el coseno de cada fuerza. Bien. A ver, Después, Abril, escúchame, Abril, escúchame, para que no te pierdas. Imagínate este vector B, vale 20 unidades. Este vector BY, ¿para dónde apunta? por el lado negativo. Entonces positivo. O sea, para el... Este vector BX, ¿para dónde apunta? Ay, ¿cómo? Es que no entiendo cómo es usted. Fíjate BX, ¿para dónde apunta? Apunta hacia la izquierda. Entonces apunta hacia el lado negativo. Sí, por el lado negativo. Chao, es negativo. Los ejes, para eso ponemos ejes. El eje Y tiene positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. El eje X tiene negativo, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. ¿Sí o no? Bien, pero entonces, en el anterior... Para Abril, porque se te pixela todo el sonido. Pero para. En el anterior ejercicio, ¿puede volver al anterior? Puedo volver al anterior. ¿Cuál sería el anterior? A ver. ¿Este? No, el que son 30 grados, 50 grados y 60 grados. ¿Este? No, este tampoco. ¿Este? Este dice, B1 es positivo, B2 B3 es positivo y menos B2. A ver, B2X. B2X, mira dónde está. ¿Qué te parece que es positivo o negativo? Negativo. Por Porque eso, está claro, yo entendí, está del lado izquierdo. Y B3Y, ¿qué te parece que es positivo o negativo? Claro, positivo, porque está del lado X positivo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, volvamos a... Gracias, profe. Por favor, volvamos a este otro entonces. Fíjense, yo no voy a dibujar los vectores. Dale, Diego, dale, está todo bien, está todo bien. Listo, gente, lo que tengan que irse retirando no hay ningún problema. Lo que sí, yo después les paso todas estas pantallitas al grupo, no se preocupen. Yo no quiero dibujar las componentes, pero fíjense, B1Y es positivo porque es para arriba, igual que B2Y. B2Y también es positivo, pero B3Y y B4Y van a ser negativos. Y acá no sé si me va a dar positivo o negativo en los números. Lo que sí sé es que el módulo de R va a ser la raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, y el ángulo de la resultante va a ser el arco tangente de Ry sobre Rx. Eso seguro. Miren. Pero, profe. ¿Escuchó? No es como recién en el dibujo, el grado 50, la fuerza de 50 grados estaba por el lado y contaba como negativa. Bien. ¿Qué componente? ¿X o Y? Ay, no, es que yo lo hago del primer método, el de 180, el de 90, 180. Abril, hagamos una cosa. Mándame una foto de lo que estás haciendo y discutimos el tema en privado, no hay ningún problema. Pero bien, yo estoy tratando de explicar y vos estás haciendo otro, por eso te estás volviendo loca. Tranquila. Bien.
Tranquilo. Gracias. Este lo voy a borrar porque no quiero que quede acá nada. Fíjense, le acabo de poner números y valores a los, o sea, números a los ángulos y valores a los vectores, para que ustedes hagan este cálculo. Y si ustedes quieren, me lo mandan por privado o lo ponen en el grupo y vamos comparando en el grupo a ver qué da cada cosa. Profe. Facu, ya te escucho. Escuchen, hagan una impresión de pantalla de esto para resolverlo el problema. Sí, Virgen, tenemos un grupo de WhatsApp. Y, ahí María puso el... María, ¿vos pusiste el grupo de WhatsApp? Sí, puse el link del grupo para que se una. Gracias María, como siempre. No sé quién preguntaba ahora, si es Facu, no sé quién era. Sí, yo. Dale. Yo lo veía así, pero yo no sabía si lo estaba haciendo bien, porque yo lo hago de distintas formas. Yo descompongo BX1, BI1, BX2, BI2, todo así, sacando el coseno y después lo junto, lo sumo. Sí. Y los restos respectivamente, ¿es lo mismo? Sí, perfecto. Bueno, sí, perfecto. Escuchen una cosa. ¿Hicieron una impresión de pantalla de esto? Hagan una impresión de pantalla de esto. Es más, Abril, ¿estás ahí? Abril, ¿no estás? No estás. Abril, escucha, hace una, Abril, pero no todo el mundo, Abril, hace una impresión de pantalla de esto y ponerlo en el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Ya le hice, ahí la paso. Perfecto. Bueno, entonces quiero grabar esto. Un segundo. Salgo de esto. Ahí está. Escuchen. El contacto de hoy, la clase de hoy, da para que discutamos por muchas cosas. Y por el método, y por la X, y por la Y, y por qué por el seno, y por qué por el coseno. Está bueno eso. Pero ahora ustedes tienen que, esta semana, dedicarse a hacer 3 o 4 ejercicios por lo menos. Si de acá a la semana que viene tenemos que hacer esto aplicado a plano inclinado. No es más difícil, es más fácil. No es más difícil, es más fácil. Pero es más fácil si vos estudiaste esto. Si vos a esto no lo estudias, plano inclinado va a parecer un mundo. Yo recomiendo. Perdón, con plano, ¿cómo es? Plano inclinado. Perdón, con plano inclinado, se refiere a estática. Y todo esto es estática, Ángelo. Ok, gracias. Todo es vectores, estática, composición y descomposición, sistemas de equilibrio y condiciones de equilibrio, es todo lo mismo. Poner el título que quieras. ¿Sí? Entonces, sí, Sharon, Sharon, ¿por qué no haces una cosa? Mándame un mensaje que diga, acuérdese de mandar actividades de conversión de unidades y de este tema. Así yo ahora lo tengo el mensaje y me acuerdo y entonces le pongo, le mando actividades. Pero lo que pasa es que hay que buscar las actividades de los exámenes. De los exámenes. No quiero dedicarme yo a inventarles ejercicios, quiero buscar lo de los exámenes, que es lo que la universidad quiere que ustedes entiendan y sepan. Paren que voy a parar esto.